Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, Daniel, querido. Buenas noches, Chio. Gracias por estar allí, gracias por estar con nosotros muy puntualmente para comenzar a tiempo. Como siempre lo hacemos, de alguna manera es parte de nuestro testimonio poder iniciar nuestro programa a la hora exacta. Y eso tratamos, queremos hacer, digamos, como parte de nuestro principio. Vamos a darle gracias a Dios, como siempre lo hacemos, porque nos permite la vida. Vamos a darle a Él la gloria y la honra que Él se merece. No es una reunión más, un programa más del café, es una cita divina, porque estamos reuniéndonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí en medio está el Señor. Amén. Estamos aquí, Caleb, Daniel, Chío, yo, el Espíritu Santo que gobierna esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor eterno, gracias, muchas gracias. Gracias porque dependemos absolutamente de ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Nuestra vida está en tus manos. Señor amado, ¿a quién iremos sino a ti? Tú tienes palabras de vida eterna. En esta noche reconocemos nuestra necesidad de ti. Padre, te necesitamos como el aire para poder vivir. Necesitamos como el oxígeno. Te necesitamos, Señor, como el latido de nuestro corazón y como todo pensamiento en ti, Señor, gobernando nuestras vidas, nuestras mentes. Señor amado, oramos en el nombre de Jesús por cada hermano, por cada hermana de este humilde programa. Que tú los bendigas donde quiera que estén, aquellos que vinieron, que estuvieron aquí, recibieron, se fueron, aquellos que volvieron, aquellos que continúan acá con nosotros. Gloria a tu nombre. Son tu rebaño, Señor, son tus ovejas, Padre. Tú sabes, tú conoces de ellos. Padre, yo solamente soy un sirviente, un servidor, un administrador aquí, un mayordomo, Señor. Te traigo el pasto verde para que tus ovejas puedan ser alimentadas con la buena palabra y la sana doctrina. Amoroso Dios, en esta noche, perdona todos nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor. Venimos a ti con un corazón humilde, con un espíritu quebrantado delante de ti. Nos arrepentimos de aquellos pensamientos, palabras, obras que hemos cometido en este día, Señor. Y al volver a casa queremos consagrarnos a ti para un buen descanso en esta noche. Amoroso Dios, oramos por Israel en el nombre de Jesús, por la nación, por el pueblo de Israel, por el Estado de Israel que están a unas horas de una guerra crucial con Irán. Señor, y esto como que no pinta muy bien, pero sabemos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de Israel, y todos sus enemigos serán avergonzados, serán como nada. Señor, confiamos en ti. Oramos para que envíes a tus ángeles poderosos para que desvíen esos misiles, esos cohetes, Señor, ese armamento bélico en contra de Israel sean destruidos en el aire y que no lleguen a tocar a tu pueblo, Padre. Señor, oramos, Padre, por nuestros hermanos aquí en el programa, por los que están atravesando alguna situación, Señor, de malestar en sus cuerpos, por Gualmoner, por nuestro querido Daniel García. Gracias a Dios ya está mejor, está respondiendo al medicamento, ya se siente bien, viajará el viernes a Colombia por una temporada. Oramos para que tú lo bendigas su cuerpo, su trabajo, su mente, su espíritu, su alma, que seas tú guardando todo su ser de nuestro querido
Daniel, en el nombre de Jesús. Oramos también en esta noche por Samantha Cortés, por Angélica López, en el nombre de Jesús. Bendícelos. Ellos han pasado un proceso de terapia, de radioterapia. Señor, que seas tú bendiciendo, sanando sus senos y librándolos de todo mal, de toda malignidad. Sea quitada de su cuerpo en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre. Oramos por nuestra querida Charito Guamán. Bendice, Señor, su tiroides, sánalo. Señor, protege esta viejita, es una ancianita ya, Señor, pero te pedimos en todo caso que este tiempo que ella pueda tener todavía con Emilio, con su familia, sea un tiempo de calidad y de disfrute. Lo mismo con mi mamá. Hablé con mi viejita hoy. Estaba feliz, estaba contenta, que no le dolía nada y estaba radiante mi madre. Gracias, Señor, por el día de bendición para mamá. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Eterno Dios, también oramos por nuestro querido Juan González, Juan Bustíos y Juan Alemán. Bendícelos a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Tu gracia, Señor, sea con ellos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Oramos por nuestro hermano Sergio Yactayo también. Bendícelo, Señor, está en proceso de tratamiento. Sé tú sanándolo, restaurándolo, Padre, en el nombre de Jesús, y que este próximo retiro de 3 días sea de excelencia. Él va a ser el rector. Oramos para que tú lo bendigas y que pueda armar un gran equipo, Señor, para ese retiro, tanto de servidores como de candidatos también. Bendito Padre Santo, a ti sea honor y gloria en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos, entregamos este tiempo en tus manos. Señor, te recordamos que hasta aquí tú nos has traído con mano fuerte, con mano poderosa, nos has guiado, Señor. Fuiste tú, papá, el que nos trajo hasta aquí. Fuiste tú, no fui yo. Nunca fui yo, siempre fuiste tú, Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor de este programa. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bienvenido eres, Espíritu Santo, en esta noche. Háblanos a través de tu palabra y danos luz y revelación en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buena noche, familia. Entramos de lleno al tema que tenemos en esta noche. Hemos titulado Antes de la caída es la altivez. Vamos a leer en la palabra de Dios en Hechos 12, versos del 20 al 25. Repito la cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versos del 20 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Estas son dos ciudades vecinas de Jerusalén, por si acaso, por eso fue dos ciudades, ¿no? Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey Herodes, obviamente. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo, aclamando, gritaba: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hasta aquí la palabra del Señor. Por favor, su atención, porque esta es una historia interesante que conmocionó a la iglesia primitiva, a la iglesia de su tiempo, pero también tiene aplicaciones actuales, enseñanzas actuales. Entonces, mis hermanos, nos metemos entonces en el tema de una vez. Fíjense cómo Herodes, rey de los judíos, rey de Israel, ¿no? Se envanece, se llena de orgullo y de soberbia. Voy a resumir así, bien breve, y luego vamos explicando, ¿no? Y se llenó de soberbia y de orgullo antes de caer, de ser herido por un ángel, ¿no? Y fue devorado vivo por gusanos, por parásitos. Hechos 12, del 20 al 25. Esta muerte que chocó al mundo antiguo, pero que sigue impresionando hasta el día de hoy, ¿no? El gran rey Herodes Agripa, así se llamaba, rey Herodes Agripa I, moría devorado vivo por gusanos. Esta historia real, registrada tanto en la Biblia
como por historiadores de la época. O sea, está registrado acá en la Biblia, en Hechos, ¿no? Pero hay historiadores que, como Flavio Josefo, un historiador judío, ¿no? Que él ha hecho una recopilación, estudios, investigaciones, y están registrados en documentos, ¿no? De esa época. Él ha investigado todo eso y ha hecho un pequeño recuento del cual yo he tomado parte de esa información para poder compartirlos en esta noche, para que nos sirva de ilustración, que no nos conviene tomar la posición de Dios. Nuestra verdadera posición es como hijos de Dios y debemos tenerlo claro. ¿Cuál es nuestra verdadera posición como hijos de Dios? A nosotros nos ha puesto el Señor como hijos de Dios cuando hemos aceptado a Jesucristo, pero no como dioses. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y la Biblia también dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a meternos a la historia de una vez. Esta historia real, registrada tanto por la Biblia como por historiadores de la época, dije, nos muestra cómo el orgullo desmedido nos puede llevar a consecuencias devastadoras. Herodes Agripa era una persona nacido en una cuna de oro, nacido en el año 3 antes de Cristo, era el nieto de Herodes el Grande, ese mismo que intentó matar a Jesús cuando era niño. ¿Recuerdan? Herodes mandó a matar a todos los niños para tratar de matar a Jesús en medio de todos ellos, porque no sabían cuál era, ¿verdad? Entonces, ese era el nieto de este Herodes. Su familia era lo que podemos llamar nosotros la realeza cliente de Roma. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que claro, ¿no? Agripa gobernaba a Israel como rey de los judíos, pero tenía que rendir cuentas al imperio romano. Es decir, los impuestos, Agripa recolectaba los impuestos de todos los judíos y se los daba al imperio de Roma. Así funcionaba la cosa, ¿no? Ahora, él fue criado en Roma, recibió una educación de primera clase en las más altas esferas de la sociedad romana. Él se movía en la crema innata de la sociedad romana, obviamente como hijo de un rey, ¿no? Desarrolló una habilidad impresionante en la política, a diferencia de otros gobernantes de la época. Sabía cómo agradar tanto a los romanos como a los judíos. Es decir, él podía moverse en las dos esferas del poder. O sea, era un artista, era un tipo que tenía un talento, una capacidad extraordinaria para poder agradar tanto a los judíos y agradar también a los romanos. Se movía en ese ámbito, ¿no? Para los romanos, que cobraban impuestos a los judíos, él era un buen amigo, leal y un administrador competente. O sea, un buen tipo, recogía bastante dinero para los romanos, ¿no? Mientras que para los judíos, o sea, para el pueblo judío, en ese tiempo para la crema innata de los religiosos, los fariseos, los cucufatos, ¿no? Los recalcitrantes de su tiempo, ¿no? Entonces, él, este rey, ¿no? Representaba como un fiel devoto, seguidor de la ley de Moisés, representando religiosamente las tradiciones y costumbres judías. Él respetaba toda la ley judía. Entonces, el pueblo judío lo quería al tipo, porque era un tipo que estaba en las celebraciones, cumplía las fiestas, digamos, tradicionales judías, entonces el pueblo estaba contento. En Jerusalén, él se convirtió en una figura muy importante y popular. Imagínense, por primera vez en mucho tiempo los judíos tenían un rey que realmente parecía importarles, darle la importancia suficiente a las tradiciones judías, porque se codeaba bien con los judíos y se llevaba mejor con los romanos. Participaba de las celebraciones en el templo, hacía ofrendas muy generosas y seguía rigurosamente las leyes de los rabinos. Los rabinos, los sacerdotes, la gente de su tiempo lo adoraban al tipo. El pueblo lo respetaba y su influencia crecía cada día más. O sea, era un tipo muy influyente, tenía una capacidad extraordinaria políticamente, se mantenía en el pico más alto de la popularidad. Pero aquí está lo irónico de esta historia, amados hermanos. Cuanto más poder e influencia conseguía,
más crecía también su ego. Ahí viene lo irónico, la ironía de la vida, del destino, ¿no? Mientras él tenía más influencia, donde él era más popular, él era más importante, más relevante, ¿no? En los ámbitos tanto para los romanos como para los judíos. Entonces su ego también se hinchaba, ¿no? Su pechito de paloma se inflaba más. ¿Me entiendes? Comenzó a ser una persona egocentrista, su orgullo ya comenzó a sobrepasar. Y fue precisamente ese orgullo que empezó a pavimentar el camino para su caída espectacular. Agripa comenzó a verse no solo como el rey de los judíos, sino como alguien casi divino. ¿Me entiendes? O sea, su ego se le subió a la cabeza y le pasó por encima. El tipo perdió el piso, como se dice acá en Perú. Ya perdió piso, ya se elevó, ¿no? Yo siempre me he preguntado qué cosa hay arriba, ¿no? En las altas esferas del poder que los marea a la gente, que los confunde, que los trastorna, que les hace perder el piso, ¿no? La Biblia nos enseña en Proverbios 16-18, dice: el orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es lo que dice el sabio, ¿no? Acá en Proverbios 16-18. El orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Herodes Agripa tenía poder sobre la vida y la muerte de las personas y este poder comenzó a subírsele a la cabeza. Fue en ese entonces que empezó una persecución a los seguidores de Jesús. Aquí viene el problema, ¿no? No lo ve Flavio Josefo, el historiador judío, no lo ve tanto como esa manera, pero más bien yo pienso humildemente que por ahí comienza su caída del tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque este comenzó a perseguir a los seguidores de Jesús, ¿no? No era una cuestión de convicción religiosa, por si acaso, cuando él hace la persecución de los cristianos, ¿no? De los seguidores de Cristo. Era pura política y egocentrismo. ¿Por qué? Él se dio cuenta que el perseguir a los cristianos agradaba a ciertos grupos influyentes de la época, o sea, a ciertos grupos de poder, y les agradaba eso, les encantaba eso. Entonces él trataba de darle lo que a la gente le gusta. O sea, ahí se mantenía este tipo, digamos, en la cresta de la ola, ¿no? Entonces, mis hermanos, al darse cuenta que esto le favorecía de alguna manera en su puntaje, obviamente no dudó en hacerlo. La ascensión de Agripa al poder absoluto sobre Judea fue rápida, fue así meteórica. Y en muy pocos años logró reunir sobre su mando un territorio casi tan grande como el de su abuelo. Su abuelo era Herodes el Grande. Se estableció como una de las figuras más importantes del Medio Oriente. Es súper influyente el tipo, ¿no? Es impresionante cómo el poder puede cambiar a una persona, ¿no? Si lo trasladamos toda esta historia, si ponemos de alguna manera, si pudiéramos contextualizar en nuestra actualidad, en nuestra generación, ¿no? Digamos que como, por decir como Adolfo Hitler, que se creía pues el todopoderoso y mandó a matar a 6 millones de judíos, tratando de establecer una raza pura, una raza selecta, ¿no? Según él, ¿no? También podríamos hablar, ¿no? De Fidel Castro, que se le subió a la cabeza, que se supone luchaba por los pobres, más bien usaba a los pobres para que él y su grupo se enriquecieran. Hugo Chávez, el mandamás de Venezuela. Ustedes conocen la historia porque este es fresquito nomás. Ni qué hablar de Nicolás Masburro. Nicolás Masburro ahorita está preso en Nueva York, lo van a juzgar y probablemente no salga nunca de esa cárcel. ¿Por qué? Porque ahora se están descubriendo todos los que él había matado, mandado matar, a los que los tenía presos, que están dando libertad a los presos políticos y todo un tema ahí en el Helicoide, ese lugar que fue construido para un centro comercial, pero él lo agarró para que sea una cárcel de todos sus opositores. ¿Cómo se le subió todo a la cabeza a este tipo? Y ahora, mire, su mujer y él están presos. Probablemente nunca salgan en libertad. Entonces, podríamos, digamos, ver cómo el orgullo, la soberbia, la arrogancia y la vanidad son malos consejeros.
Como cuando tú vas, digamos, ganando influencia en el mundo, también tu ego va creciendo. Ahora, si nosotros solamente nos centramos aquí en nuestro querido Perú, en nuestro Perú folclórico, de todas las sangres, en nuestra querida patria. Podríamos mencionar así rapidito nomás: Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra. Todos fueron presidentes y todos están presos. ¿Qué tal? ¿Qué pasó con esto? Se le subió a la cabeza el poder. Su ego fue más que su sentido común, que para el caso ya no es muy común el sentido, ¿no? En fin, o sea, si tratamos de poner más o menos en relevancia lo que le pasaba a Herodes Agripa en ese tiempo y lo que está pasando, lo que está sucediendo en nuestro medio. Sin contar con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que hoy estuve viendo ahí unas noticias que ha sido descubierto que también era jefe de una mafia, igual que Maduro. O sea, una cosa de locos. Ni hablar de Evo Morales de Bolivia, en fin, presidentes que tuvieron el alto honor, ¿no? El altísimo honor de representar, ¿no?, a una nación. Desafortunadamente, fue ese poder que los llevó a su ruina. Qué desgracia, qué desgracia. 5 presidentes presos, 4 en un Barbadillo, acá de Perú estoy hablando, ¿no?, y otro con una cárcel, digamos, domiciliaria, separado de sus familias, de sus hijos, en fin, un desastre. Bueno, todos presos por corrupción. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Se les subió el poder a la cabeza, se llenaron de arrogancia y el orgullo, la soberbia, la amabilidad, que llenaron sus cerebros, sus cabezas, sus corazones, sus ambiciones por el dinero. ¿Y qué pasó luego? Luego cayeron y están presos. Ahora, volvamos al tema, al que nos mueve en esta noche, ¿no? Pocos saben que el rey Agripa, o sea, Herodes Agripa, tenía un talento especial para construir alianzas estratégicas. Lograba mantener buenas relaciones tanto con los emperadores romanos como los líderes judíos. Sin embargo, todo ese éxito tenía un precio y ese precio estaba a punto de ser cobrado de una forma que nadie podía imaginarse en ese tiempo. El éxito y el poder tenían una manera interesante de revelar quiénes somos realmente nosotros. El éxito y el poder revelaron quién fue Ollanta Humala, quién fue Pedro Castillo, quién fue Pedro Pablo Kuczynski, quién fue Vizcarra. El éxito y el poder, terminando revelando lo que realmente son, unos gusanos que están presos. Bueno, volvamos al tema otra vez, ¿no? En el caso de Herodes, ¿no?, revelaron que era un hombre dispuesto a mantener su prestigio político a cualquier precio. Así empezó uno de los periodos más oscuros para la iglesia primitiva en Jerusalén. Todo comenzó cuando Herodes se dio cuenta que podía ganar aún más popularidad entre los líderes judíos persiguiendo a ese pequeño grupo de seguidores de Jesús. Acuérdense que los fariseos y líderes religiosos no querían, no veían con buenos ojos a Jesús. Acuérdense de eso. Nosotros no somos una iglesia tradicional, ortodoxa. Más bien somos estudiantes bíblicos que tratamos de compartir en la medida de nuestras posibilidades la buena palabra y la sana doctrina. Toda vez que nosotros no tenemos que agradar a una comunidad que ofrenda, que da su dinero, que nos sostiene económicamente, entonces esa bendición nos permite predicar la palabra tal cual es. ¿Me entiendes? O sea, no estoy por una paga, por un dinero, por un aporte económico, es que sobrevivimos aquí, no es eso. Ahora, con eso no quiero decir que ustedes en algún momento de su vida, si el Señor dice, queremos apoyar ese ministerio para que pueda crecer más, podrían hacerlo también. De verdad, es parte de la bendición que tiene el pueblo de Dios cuando ayudamos a ayudar a los que están trabajando. Es una bendición. De verdad se lo digo. No. Entonces, pero eso es otro tema para otro día. En la Biblia nos cuenta
en Hechos 12:1 que en aquel tiempo el rey Herodes extendió sus manos para maltratar a algunos de la iglesia. No era nada personal, era pura política. La primera víctima de esta persecución fue Santiago, hermano de Juan. Estamos hablando de uno de los apóstoles más cercanos de Jesús. Ustedes lo saben, el discípulo amado. Agripa ordenó su ejecución por espada, siendo de Santiago uno de los primeros apóstoles en sufrir el martirio, ¿no? La muerte de Santiago causó una ola de alegría, de gozo entre los opositores al cristianismo, obviamente. Los que se oponían a Cristo se alegraron de que eso estaba sucediendo. Ahora, exactamente lo que quería Agripa era eso precisamente, ganarse más adeptos, ganarse más popularidad, ¿no? Y viendo que esto agradó a los judíos, le fue por más. Entonces, ¿qué hizo este compadre? ¿No? Su próximo objetivo fue nada menos que el apóstol Pedro. O sea, le echó el ojo, dijo, este es uno de los agitadores. Lo mandó y lo apresaron. Vamos a reducir un poco la historia, ¿no? Entonces, el líder de la iglesia en ese momento, el apóstol Pedro, en Jerusalén, por cierto, fue apresado. Asignaron 16 soldados, ¿no?, para custodiar, para que no se vaya a escapar Pedro. ¿No? 16, en grupo de 4 por 4. ¿No? 4 lo cuidaban por 4 horas, 4 y 4, y de tal manera que siempre tenía 4 soldados cuidándola ahí. Pero una noche sucedió lo que parecía imposible. La Biblia cuenta que un ángel del Señor apareció en la celda donde estaba Pedro y lo despertó. Dijo, Pedro, tenemos que salir de acá. Pedro no entendía nada, nadie entendía nada. Los soldados quedaron profundamente dormidos y las cadenas que los tenían sujetos se cayeron y las puertas que estaban muy con candado se abrieron y comenzó a salir. Eran varias puertas que tenía que cruzar, pero el Señor lo sacó con el ángel desde allí. ¿Qué había sucedido? Que cuando lo apresaron a Pedro, un grupo de la iglesia, un grupo de hermanos estaban orando fervientemente por él. Estaban clamando al Señor para que lo bendiga, para que lo ayude, ¿no? Y él, ya el ángel una vez que lo saca, ya le dijo, ya de aquí para adelante ya tú conoces, ¿no? Y entonces él se fue a la iglesia donde él sabía que se reunían y ahí estaban, era medianoche, ¿no? Toca la puerta y una muchacha que era de ahí de la casa sale y obviamente estaban asustados porque había una persecución, estaban siendo perseguidos, habían matado a Santiago. Ahora Pedro estaba preso, entonces los demás estaban asustados, ¿no? Obviamente tenían miedo, tenían temor, ¿no? Entonces la muchacha dice, ¿quién? ¿Quién es? Todos estaban orando ahí adentro. Dice, abre, soy Pedro. Y el chico dice, ¿qué? ¿Qué? Abre, le dice, por favor, abre, soy Pedro. ¿Cómo que Pedro? ¿Pedro no está caneado? Y entra corriendo a la casa adentro donde están orando. Le dice, están tocando la puerta y dice que es Pedro. Qué tremendo, ¿verdad? Es que el Señor hace unas cosas realmente maravillosas, impresionantes, sobrenaturales, fuera de todo contexto, fuera de toda lógica. Tu lógica no sirve para nada, la mía tampoco. Cuando el Señor quiere hacer algo, lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque Él es Dios, Él es soberano, Él es todopoderoso. Entonces este ángel se le apareció, lo sacó ahí, ¿no? Cuando Agripa, mi hermano, se enteró de la fuga de Pedro, se enfureció tanto y mandó matar a los 16 guardias, que los corten la cabeza. Este episodio nos muestra algo muy interesante sobre cómo Dios trabaja, sobre cómo Dios tiene cuidado de sus hijos. Mientras que permitió el Señor que Santiago le cortaran la cabeza, fuera martirizado, Él eligió liberar a Pedro de manera sobrenatural, con un ángel. Estos son los misterios de los planes divinos que no siempre nosotros comprendemos. Yo siempre digo, ¿no? Nos iremos de esta tierra sin entender muchas cosas. Partiremos de esta tierra, amados hermanos, sin entender muchos misterios, muchas cosas. Probablemente ya lo preguntemos. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué aquello? ¿No? En este caso, deja que lo maten a Santiago. Sin embargo, a Pedro manda un ángel para que lo libere, ¿no? Entonces, no comprenderemos muchas cosas, pero siempre es el propósito de nuestro Señor
mayor que el nuestro. Y nuestro entendimiento queda tan insignificante ante los pensamientos de Dios, ante los misterios de Dios. Él prefirió, como le digo, dejar que mataran a Santiago, pero eligió liberar a Pedro. Pero él siempre tiene un propósito mayor en todas las cosas. La persecución, mis hermanos, no paró ahí. La persecución de los creyentes, de los cristianos. Agripa comenzó la persecución de los cristianos por todo Jerusalén. Las familias fueron separadas de sus hogares, de sus padres, de su familia, de sus hijos, perdieron sus propiedades y muchos tuvieron que huir de la ciudad. Pero acá viene un pero interesante. Como siempre pasa en la historia del cristianismo, la persecución terminó teniendo un efecto contrario al esperado. ¿Por qué? Cuanto más los cristianos eran perseguidos, más se difundía el mensaje del evangelio. Las personas que huían de Jerusalén, ellos llevaban su fe a otras ciudades, a otras regiones, a otras comarcas. Era como si la persecución de Agripa estuviera sin proponérselo, ayudando a cumplir el mandamiento de Dios, el mandamiento de Jesús de llevar el evangelio a todas las naciones, a todos los rincones de la tierra. Durante este periodo, algo interesante empezó a suceder en Jerusalén. Mientras Agripa pensaba que estaba fortaleciendo su posición política, en realidad estaba cavando su propia tumba. Su orgullo y arrogancia crecían cada día y empezaba a verse más que un simple mortal. La gente comenzó a notar cambios en su comportamiento. El hombre que antes era reconocido por su habilidad política y diplomática se estaba transformando en alguien que exigía ser tratado como una divinidad. El tipo comenzó a perder piso. El poder se le subió a la cabeza y lo pasó por encima largamente, de tal forma que no percibía las señales de advertencia. Todos estos eventos estaban preparando el escenario para algo aún mayor que estaba a punto de suceder. Algo que serviría como un recordatorio eterno que Dios no comparte su gloria con nadie. Voy a repetir la frase, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará, ¿no? Que también dice la Biblia que es importante la obediencia y la humildad delante de nuestro Dios para ser verdaderos creyentes, seguidores, servidores de nuestro Señor Jesucristo. La historia de Agripa nos enseña que perseguir al pueblo de Dios nunca será una buena idea, nunca será un buen negocio. Agripa, al ponerse en contra del pueblo de Dios, del pueblo judío, del pueblo cristiano, estaba luchando contra Dios. Lo mismo sucede hoy, ahorita, en este momento, en esta hora. El Ayatollah Khomeini, que es el líder espiritual de Irán, es el mandamás, considerado como un semidios, un representante de Dios para el Islam, en la nación, en el país de Islam de 90 millones de personas, ¿no? Está a punto de ser derrocado, así como lo derrocaron a, a, a Nicolás Masburro, igualito, van a ser ahorita, no sé si en una hora, en 2 horas más, tal vez en 3, tal vez mañana, pero este Ayatollah Khomeini, que es un líder, es como decirle el Papa para los católicos. Eso es el Ayatollah Khomeini. Es fundamentalista, es del Islam, es un tipo contra Dios. Está luchando contra Israel. Es inconcebible. Ellos no comparten frontera. Irán con Israel no comparten. Están separados más o menos 2000 kilómetros el uno del otro. Sin embargo, es la fijación que tiene este hombre perverso de querer destruir a Israel. Estuvo enriqueciendo uranio para construir bomba atómica para desaparecer a Israel del mapa. Punto. ¿Me entienden? Bueno, ahí ya saben lo que sucedió hace 3 meses o 4 cuando finalmente Estados Unidos bombardeó las centrales nucleares de Irán, aunque se cree que el uranio no ha sido, digamos, destruido, pero al menos el proyecto, digamos, de nuclear está suspendido de momento, pero ellos han preparado miles y miles de misiles apuntando a Israel. Es lo que están haciendo. Y
como les repito, es cuestión de horas. Es cuestión de horas. Ya dijo Donald Trump que todo, digamos, toda persona, todo ciudadano americano salga de Irán, que salga de ahí. Y los países aliados como Francia, Alemania, Italia, igualito han dicho a sus conciudadanos que se retiren de Irán porque va a haber un bombardeo. Y eso puede suscitarse hoy a la medianoche, no lo sé, pero va a suceder. ¿Por qué? Porque no es un buen negocio ponerse en contra del pueblo de Dios. Se puso en contra del pueblo de Dios Hugo Chávez. Ya saben lo que le pasó. Se puso en contra de Dios Nicolás Maduro. Claro, él no declaró públicamente su odio a Israel, pero sí favoreció con dinero, con harto billete, con muchos dólares a esas comunidades terroristas como Hezbollah, como Hamas. ¿Para qué? Para destruir Israel. O sea, se asoció con los enemigos de Israel y evidentemente se puso en contra de Israel, y al ponerse en contra de Israel está poniéndose en contra del Dios de Israel. Y déjeme decirle algo, mi Señor es el Dios de Israel. Él los defiende y Él no ha perdido ni una batalla. Así que los que se meten con Israel, en contra de Israel, van a perder siempre. Porque el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, es el Dios de Abraham y es el Dios nuestro. Entonces, mis hermanos, este se puso en contra del pueblo de Israel y le vino la mancada. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, dije que Israel no pelea solo porque Dios, Jehová de los ejércitos, es su Señor, es su Dios. ¿No? Él no ha perdido ninguna batalla. Volviendo otra vez al tema, lo que pasó entonces, en ese momento cambiaría la historia para siempre. Agripa decide hacer su aparición personal en la ciudad. ¿Qué pasa? Las ciudades de Tiro y Sidón dependían absolutamente de la producción agrícola de, de Agripa. ¿Me entiendes? O sea, todo lo que producía Israel iba para Tiro y Sidón, se alimentaban de eso, compraban comida. Y este Agripa, digamos que endiosado en su ego, decide cortar relaciones con Tiro y Sidón. Dice, no los quiero ver, no los quiero comprar, no lo vendan nada a ellos. ¿Me entiendes? Entonces, las ciudades de Tiro y Sidón estaban pasando hambre, pasando gran dificultad. Entonces sus representantes venían y le rogaban a él, se postraban, se arrodillaban ahí a clamar para que les venda comida, para que su pueblo no muriera. ¿Me entiende? Está en esa posición. Entonces él decide, ¿no? Los representantes de Tiro y de Sidón, estas dos ciudades vecinas de Israel, hablan con el asesor de Blasto, se llamaba, su asesor, digamos que su copero, su asesor, su mano derecha de él. Y bueno, llegan a un acuerdo. Finalmente él influencia ante Agripa y Agripa dice, ok, les voy a atender, les voy a dar una audiencia. Entonces decide hacer una aparición personal, o sea, atenderlo personalmente. Hay una fiesta en la ciudad, una reunión, entonces él aparece ahí. La ciudad estaba agitada porque había un conflicto serio entre el rey y las ciudades de Tiro y Sidón, obviamente, quienes dependían totalmente de las tierras de Agripa para su alimentación. Imagine esta situación. Agripa, sabiendo eso, cortó el suministro de alimentos. La Biblia no nos cuenta exactamente por qué lo hizo, pero se presume que fue por el orgullo desmedido que lo llevó a tomar esta decisión. Los representantes de esta ciudad logran hacerse amigos de Blasto, el camarero del rey, ¿no? Algo así como su asistente personal. Entonces, finalmente Agripa decide hacer un gran espectáculo de esta situación. Dice, ya, que venga. Está bien, les voy a atender. Voy a ser un poco generoso. Voy a ceder, ya. Voy a bajarme al llano, como quien dice, ¿no? Entonces, el historiador judío Flavio Josefo, por si acaso recomiendo, si pueden leer, conseguir libros de Flavio Josefo, les va a ayudar mucho para entender muchas historias bíblicas. Es un historiador muy objetivo, muy veraz, ¿no? Y de verdad sus historias son buenísimas, su estudio, su análisis es buenísimo, Flavio Josefo. Entonces, él describe
de las investigaciones, de los documentos que existen, no de la Biblia, sino de los documentos que existían en ese tiempo, él describe que se presenta Herodes Agripa primero, el rey, con unos atuendos, con una ropa real, obviamente con su vestidura real, tejida enteramente en hilos de plata. O sea, ¿me entienden? Su vestidura de plata. Y esto brillaba de una manera, pues de una forma espectacular, bajo el sol de la mañana. Imagínense, había un reflejo, ¿no? O sea, a pleno sol, el tipo está vestido con unas túnicas, con unos atuendos reales de plata. Entonces, y debo suponer bien limpiecitos, bien sacados brillo. Entonces, con el sol resplandecía, pues, ¿no? Entonces, era un espectáculo extraordinario. Entonces, cuando subió al escenario para dar su discurso, sucedió algo que lo cambiaría todo. El sol reflejaba en sus vestiduras de plata, vestiduras plateadas, creando un efecto realmente deslumbrante. La gente empezó a gritar. O sea, estaban ahí para pedir el favor del rey Agripa, ¿cierto? Para pedir que les mande comida, que les permita comprar, que les permita, ¿no?, importar la comida porque su pueblo se moría de hambre, ¿no? Entonces, era la oportunidad, digamos, de ver al tipo como una divinidad, como que él tenía el poder de la vida y de la muerte para estas dos ciudades, aparte para los cristianos que estaban ahí, que también estaba en manos de este mal rey. Cuando lo vieron y vieron todo el esplendor que despedía de su figura, comenzaron a gritar, es voz de Dios y no de hombre. Es lo que comenzaron a gritar. O sea, que no era un hombre el rey, que no era un rey, no, que no era pues un monarca, sino que era un dios. Y la gente, tratando de ganarse el favor de él, comienza a gritar, es voz de un dios y no de hombre. Y es exactamente el tipo de adulación que su ego buscaba. En ese momento crucial, Agripa tenía una elección que hacer. Podía rechazar esa adoración y decir, momentito, yo no soy Dios, Dios está arriba en los cielos, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, nosotros estamos acá abajo, nuestro nivel está aquí, ¿no es cierto? Yo soy el rey, sí pues, pero papá Dios está arriba, pero no lo hizo, no le dio la gana de darle gloria a Dios, como cualquier rey judío debería haber hecho, pero él eligió lo contrario, aceptó esa adoración, se quedó allí bebiendo cada palabra de alabanza como si realmente fuera él una divinidad. O sea, le agradó que le digan que lo que él hablaba era voz de Dios y no de hombre. Fue en ese preciso momento que todo cambió. La Biblia nos cuenta que en el mismo instante que él estaba pasando ese baño de popularidad, ¿no? ¿no? De adoración, un ángel del Señor lo hirió porque no dio gloria a Dios, es lo que dice el pasaje que hemos leído, ¿no? Lo que sucedió después fue tan traumático que quedó registrado no solo en la Biblia, repito, sino también en los documentos históricos de la época, ¿no? Y digamos que sacando, digamos ahí en mejor posición a Flavio Josefo como uno de los más famosos historiadores judíos. Él cuenta, Flavio Josefo cuenta que Agripa fue afectado por terribles dolores en el estómago, cólicos, ahí en ese mismo instante. Le doblaron en dos y los que estaban cercanos a él lo tuvieron que cargar y lo sacaron del teatro, ¿cierto? Cargándolo porque se retorcía de dolor. La gente que momentos antes lo adoraba como a un dios, ahora veían cómo lo sacaban agonizando. Lo más impresionante que esa agonía duró 5 días. El dolor era tan intenso mientras los gusanos empezaban a devorar su cuerpo aún vivo. El hombre que se permitió ser adorado como un dios estaba experimentando una de las muertes más humillantes registradas en la historia bíblica. Esta historia es una ilustración para mantener nuestra verdadera posición como hijo de Dios y que no nos vaya a subir, ¿no? El egoísmo, el egocentrismo, la arrogancia, la vanidad, la soberbia.
que no permitamos ese tipo de cosas en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, que podamos ser obedientes y humildes delante de nuestro Señor, que podamos mantener intacta nuestra verdadera posición como hijos de Dios. Entonces, las últimas horas de este tristemente célebre rey de Israel es de por más angustiante, lleno de dolor, parásitos devorándole todas sus entrañas, los intestinos, todos sus órganos internos, un olor nauseabundo que nadie podía estar a su lado. Aún la gente, sus sirvientes que tenían que cuidarlo, se turnaban porque no podían soportar el hedor que desprendía. Y los médicos, los brujos, hechiceros, chamanes, curanderos, que de la época nadie podía hacer nada por él, porque era algo que nunca habían visto. Ver cómo salían los parásitos, ver cómo salían las lombrices, los gusanos de su cuerpo, por la nariz, por las orejas, por los ojos, por todos lados. Era una cosa atroz, con dolores que él gritaba y todo el palacio se escuchaba su dolor. Era una cosa aterradora, una cosa terrible, ¿no? Que sin duda tuvieron que pasarle para que quede una enseñanza, no solamente para ese tiempo, sino para nosotros también. Lo interesante que este caso no es un caso aislado en las historias bíblicas. Otros que se colocaron en lugar de Dios o tomaron el puesto de Dios tuvieron finales similares. Mañana estaremos viendo el caso del rey Nabucodonosor. Fue el rey de Babilonia, que en un momento dado se llenó su pechito de orgullo y dijo, ¿no es esto acaso la Babilonia que yo he formado? ¿No es esto acaso los jardines babilónicos que yo he construido? ¿No es esta la Babilonia, la gran Babilonia? ¿No? Y en ese instante fue convertido en una bestia, en un animal por 7 años. Con la diferencia de Agripa, que este tuvo tiempo de arrepentirse, Agripa no. Agripa no tuvo tiempo de arrepentirse. 5 días duró en su agonía, devorado por gusanos, y murió de la forma más trágica. Entonces, mañana estaremos viendo eso. Los cristianos que vivieron la persecución de Agripa vieron la mano de Dios obrando en favor de ellos. No era una cuestión de venganza, era justicia divina manifestándose. La iglesia primitiva aprendió una lección poderosa. Dios no necesita que defendamos su honra. Él mismo sabe cómo defenderse. Él es nuestro Dios. Él es todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Y Él no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con nadie. ¿Eh? Todos los que se levantan llenos de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de vanidad, es porque muy prontito van a caer. Así se levantaron todos los caudillos que nosotros conocemos, que hemos estudiado en la historia. Se llenaron de soberbia, se llenaron de orgullo, el diablo llenó sus corazones de basura y finalmente terminaron de la peor forma. Amados hermanos, confío en Dios que este mensaje pueda ayudarlos a reflexionar cómo tenemos que manejar nuestra vida en esta tierra. En tanto estemos aquí, seamos luz, seamos la sal de esta tierra. No nos permitamos para nada ningún tipo de arrogancia, ningún tipo de vanidad. Es una mala consejera, es pésima consejera creerse que somos importantes. La Biblia dice nadie, ¿no?, tenga un concepto mayor que el de que debería de tener. Que no nos, como se dice vulgarmente acá en Perú, que no nos creamos pues la última Coca-Cola del desierto, el tapón del océano. Que no nos computemos pues que somos la divina pomada. No, somos hijos del Dios viviente, somos embajadores del reino. Él es nuestro Dios. Nosotros le servimos, nosotros le seguimos, nosotros lo adoramos a Él. No permitiremos jamás ningún tipo de adoración hacia nosotros. Que nuestros ojos no estén puestos en un personaje, en un líder, en un pastor, ¿no? En un, digamos, en un evangelista. Que nuestros ojos puedan estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Yo agradezco infinitamente su amable sintonía a todos ustedes
Que el Señor los bendiga ricamente, que tengan una noche realmente reveladora de paz, de tranquilidad, de sanidad total. Espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga, familia. Si nuestro Padre Eterno, Él lo quiere y lo permite, mañana, en este mismo horario estaremos aquí. Inviten a más familia, a más gente. Compartan la palabra, hagan obra de misioneros. Necesitamos crecer, necesitamos ser más. Que Dios lo bendiga, familia. Hasta mañana. Bendiciones. Vale.